Ok. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el contrato para el editor? Siempre hemos dicho que la fuente del contrato, mejor dicho, la fuente de los derechos de un editor están dados en el contrato de edición. Edición o cualquier contrato, como dijimos, vinculado con la edición. ¿Por qué? Porque la ley no protege directamente al editor, la ley protege al autor. En el caso nuestro, en el caso de la ley argentina, perdón, te estoy ahí admitiendo, en el caso de la ley argentina, el editor no es titular inicial de los derechos, como vimos en la unidad de titularidad. Y aún en los casos donde la ley menciona al editor, ya sea como representante legal del autor o como titular del derecho, que es el caso del artículo 3 de las obras anónimas o seudónimas, en el caso del artículo 16, para las obras en colaboración o las obras colectivas, si ustedes no tienen un contrato inicial donde el editor va a ser el titular del derecho, están en problemas, porque en caso de dudas no hay dudas. La ley prioriza el derecho del autor sobre el del editor. Entonces, en esos casos de obras colectivas, donde la ley establece una presunción a favor del editor, en las obras por encargo, donde el comitente, que normalmente es el editor, encomienda la obra, la financia, la dirige, etc., y que en teoría el artículo 16 lo beneficia, aún así es importante en el contrato establecer un contrato sobre la cesión de los derechos de propiedad a favor, de propiedad intelectual, a favor del editor. Antes, porque esa obra, que después Carmen lo va a explicar, en la obra por encargo, la obra no existe al momento de la celebración del contrato. Entonces hay que hacer un contrato de locación de obra, si se pretende un resultado, de locación de servicio, cuando el autor está en una relación de empleo, u otra, pero no sabemos quién va a ser el titular. Y si no hay un contrato que lo aclare, la ley presume que el titular siempre es el autor, coautor, digamos, los creadores. Entonces, frente a ese esfuerzo que hoy es, digamos, una realidad, aquella idea, digamos, romántica de un Borges o de un autor individual frente a un editor, son casos casi aislados. El mundo editorial, en un 90 y pico % son obras colectivas, obras en colaboración. Piensen en revistas, diarios, en todo tipo de publicaciones en internet, de sitios web, etc. Son obras generadas por un montón de personas con contribuciones por encargo, contribuciones creativas, otras no tanto, en fin, las fotografías, las ilustraciones, las ediciones que tienen que ver con los museos, la relación luego con las bibliotecas o instituciones de enseñanza, etcétera, etcétera. Todo eso va a depender respecto del editor de lo que diga el contrato. ¿Y qué dice el contrato? Y va a depender de lo que ustedes sepan, porque lo que rige un contrato, el de edición y cualquier otro, pero los contratos llamados consensuales o aquellos contratos donde lo que rige es la autonomía de la voluntad de las partes, son las partes las que van a crear ese derecho. El marco jurídico es supletorio. Lo que no diga el contrato, en el caso de la ley argentina, se suplirá en primer lugar con la ley 11723, porque es una ley especial. Y lo que nos diga la ley, por el artículo 12 de la ley 11723, va a remitir al derecho común. Pero las partes disponen de esa capacidad de crear su propio derecho. Por eso es que nosotros siempre aconsejamos no utilizar modelos de contrato, porque no hay modelos de contrato, hay modelos de negocio. Y el mundo editorial es extremadamente heterogéneo. Entonces, si tomamos el modelo de una textera, no aplica para una editorial infantil, o para una de ficción, o para una científica, en fin, son realidades distintas. Entonces,
ustedes tienen que saber conocer la legislación del derecho de autor, que para eso damos la materia, al solo efecto de poder, ya les digo, crear, interpretar, administrar, gestionar los contratos. ¿Por qué? Porque el contrato es la única fuente de derecho de que dispone el editor. Y ese contrato le va a generar al editor dos tipos de derechos, dependiendo del tipo de contrato. Derechos de naturaleza personal, los que surgen de un contrato de edición. ¿Qué le va a dar? Un derecho exclusivo, pero limitado en el tiempo y en el espacio. Cuando vimos la unidad de transmisión, y en el video de Carmen se lo puede ver muy bien, el editor en un contrato de edición es un licenciatario, alguien que tiene un permiso en un tiempo y en un espacio para explotar la obra. Si es un contrato convencional, es decir, de un libro en papel, en una versión analógica, seguramente el derecho involucrado sea únicamente el derecho de reproducción, porque lo que va a hacer el editor es reproducir, fabricar copias o ejemplares de la obra. Entonces el contrato va a tener un contexto. A esos derechos le llamamos tradicionalmente derechos primarios, que son los que tienen que ver con la explotación primaria de una obra literaria. Y cuando vimos gestión de derechos, le atribuimos a este formato la explotación primaria, dijimos que era una gestión individual, se siente el autor con el editor y celebran el contrato. Es decir, celebran los términos en condición en que se va a fabricar esos ejemplares, en el tiempo, duración, etc. Eso Carmen se lo va a explicar en detalle después. El otro derecho que puede surgir del contrato es un derecho de naturaleza real, cuando el contrato es cesión 90, es decir, que el contrato permite la transmisión de la titularidad, ahí el editor lo que adquiere es un derecho real de propiedad, de naturaleza intelectual o incorpórea, pero es el titular del derecho, y se convierte en titular del derecho, por lo tanto dejó de ser licenciatario y se va a convertir en licenciante. Se invierten los términos, ¿por qué? Porque él es el propietario, él puede extender licencias a partir de la adquisición de esos derechos. Por ejemplo, los contratos de traducción, en los de ilustración, pero en los de traducción casi todos implican una cesión, digamos, el editor compra esos derechos y se convierte en el titular. Los de ilustración suele ocurrir lo mismo, excepto en algún tipo de edición infantil donde la ilustración es muy significativa, podría haber alguna variable. Puede haber todas las variables que ustedes se puedan imaginar, porque, insisto, lo que rige es la autonomía de las partes, ustedes pueden decidir. Y la ley argentina, a ese respecto, no tiene limitaciones. Es una ley amplia, porque en eso recoge la influencia anglosajona de la autonomía de las partes, porque es una ley del año 33, inspirada en el artículo 17 de la Constitución, de la inspiración alberdiana que viene de la Constitución de Estados Unidos, y nosotros, en mi opinión, a favor del editor, no tenemos todas las restricciones en materia contractual que tiene la ley española, que tiene la ley mexicana, que tiene la ley colombiana, etcétera, y otras tantas, que fijan un plazo máximo de la duración de un contrato. La ley alemana o la española no permiten celebrar un contrato que involucre tecnologías inexistentes al momento de la celebración, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver con más detalle, pero la ley nuestra le permite a las partes establecer, crear el derecho. Entonces eso es algo muy importante, sobre todo en los contratos internacionales, porque ¿qué hacen los grupos editoriales? Cuando son grupos editoriales extranjeros o multinacionales, utilizan las leyes de sus países, que para el editor son mucho menos favorables que la ley argentina. Bueno, yo después les puedo contar algunos casos, ejemplos que me han tocado profesionalmente, donde al revés, haber elegido la ley argentina hubiese sido un gran beneficio. Fíjense los casos que vimos en los prácticos de la editorial Coligüe. Este es una editorial que utiliza un modelo de contrato que a ellos les sirve, sin límite de tiempo en la duración del contrato. Si bien los dos juicios que vemos en los prácticos de este editorial, la editorial los pierde, en ambos la Cámara Comercial de Capital Federal, la Cámara Nacional, entendió
que la ley nuestra permite un contrato, la validez de un contrato por la totalidad del dominio privado. Digamos, hay pocas legislaciones que tienen esa amplitud. Eso le puede servir a determinadas editoriales, no lo tomen como una regla, porque por ejemplo una editorial jurídica o el tipo de repar que editan legislación fiscal, un derecho por la totalidad del dominio privado es absurdo, porque las leyes cambian, casi les diría año a año, entonces a ellos no les sirve. Pero lo que quiero decir, o tratamos de transmitir, es la amplitud que tiene nuestra legislación en materia de contratos. Eso es algo que beneficia al editor. Y por último, y después la dejo a Carmen y ya no hablo más. ¿Por qué es tan importante el contrato para el editor? Porque pese a esas disposiciones que dijimos, como la del artículo 3 o el 16, que establecen presunciones de titularidad, si el contrato no es claro al respecto, ante la duda, la ley siempre va a favorecer al autor. Y tenemos muchos ejemplos prácticos, por ejemplo, de obras creadas en el Estado, de gente contratada, investigadores, por ejemplo, contratados por ámbitos técnicos del Estado, donde el Estado cree que porque los han contratado con criterio de dedicación full time, todo lo que producen es de propiedad de ese ministerio, de ese organismo estatal. Es así en muchos países, no en la Argentina. Entonces, si no hay una disposición contractual que aclare esa cuestión, es un enorme problema. No solo que el editor no tiene derechos, sino que, por ejemplo, en el caso del Estado, yo hoy estoy trabajando en un proyecto de digitalización de contenidos del Ministerio de Agricultura, y hay un problema muy serio, que la digitalización implica el ejercicio del derecho de reproducción. Eran todos autores empleados del Ministerio, de dedicación exclusiva y contratados para investigar y publicar los resultados de investigación. Pero no hay contratos, entonces tenemos que llamar a los autores, casi todos fallecidos, a los herederos, para que autoricen la digitalización, para que esos contenidos se pongan a disposición en forma libre y gratuita para un ministerio. Así que miren el alcance que tiene el contrato. Así que bueno, si no hay ninguna preguntita así muy general, la dejo a Carmen, que va a compartir el PowerPoint, y bueno, quedamos ambas a disposición para las preguntas. Bueno, en la clase de hoy, como ya adelantó Mónica, vamos a ver algunos ejemplos prácticos en este taller de contratos. Dijimos en la clase de transmisión que los derechos se pueden transmitir de dos formas, por causa de muerte y entre vivos. Y entre vivos son los contratos. En los contratos se dan los derechos y obligaciones como si fueran las dos caras de una misma moneda. Y el ejemplo más típico es el contrato de compraventa, en el que una parte se obliga a entregar a otra parte la cosa que vendió a cambio del pago de un precio. Entonces podemos decir que mientras el vendedor tiene la obligación de entregar lo que vendió, el comprador tiene ese derecho a recibir lo que compró. Y así como el comprador tiene la obligación de pagar el precio, el vendedor tiene el derecho a recibir el pago de ese precio. Con los contratos, ¿cuáles son más o menos las características? Y bueno, podemos hablar de un acuerdo entre dos o más partes. No tenemos que identificar parte a persona, porque ustedes se acuerdan que en el caso de Betach había dos autores que formaban una parte. Entonces, una parte era la editorial y la otra parte eran estos dos autores. Hablamos de interés común porque en un contrato de edición o en un contrato de cesión, vayamos al contrato de edición, es más fácil, el editor y el autor, ambos, tienen interés en publicar esa obra. Y decimos por escrito o oralmente porque hay contratos que se celebran en forma oral
entonces ustedes hacen las compras en el supermercado, el ticket de la compra es prueba de ese contrato, pero no hicieron un contrato específico. Lo mismo pasa en un contrato de garage o de estacionamiento. Si hay algún tipo de problema, se robó ese auto, entonces ustedes van a tener que hacer el reclamo y adjuntar el ticket de estacionamiento para probar que el auto estaba estacionado en ese lugar. En forma contraria, hay otros tipos de contratos, como la compraventa de inmuebles, que requieren una forma escrita y la inscripción en un registro para darle publicidad y para que otras personas ajenas a ese contrato se enteren, ¿no? La libertad de contratación es lo que decía un poco Mónica, esta autonomía de la voluntad, y el límite es que no sea un objeto ilícito, ¿no? Porque ahí entonces el contrato podría llegar a ser nulo. Este vínculo obligatorio, que significa tanto derechos como obligaciones, para las partes es como la ley misma. Como también dijo Mónica, tenemos que tener en cuenta que más que de hablar de modelos de contratos, tenemos que hablar de modelos de negocios. Entonces no va a ser lo mismo una editorial que tiene pensado publicar, una editorial como Planeta, que es un grupo editorial, que tiene pensado publicar la biografía de Maradona, que tiene sucursales no solamente en distintas provincias de nuestro país, sino en distintos países. Tiene que tener aceitado su canal de distribución, no sé, las tiradas son de miles de ejemplares, y no va a ser lo mismo que, por ejemplo, alguna editorial que tiene armado su plan editorial en base a colecciones. Entonces, ¿qué es lo que hace esta editorial? Esta editorial va a hacer un contrato con el director de esa editorial, y por otra parte va a haber contratos con los autores de los títulos que integren esa colección. Entonces, todo esto forma parte de esta libertad de contratación. La editorial puede hacer el contrato con el director y encargarle que sea el director que se maneje con los autores, o que la editorial sea la que se maneje directamente con los autores. Va a ser distinto también un manual o una edición jurídica en la que hay unos directores y que hay distintos, ya vamos a ver algún ejemplo, distintos autores que colaboran con una parte de la obra, ¿no? Después también va a ser distinto el manual de biología. Acá vamos a tener que también conseguir autores que sean autoridades en los temas, que sean técnicos. Y como también dijo Mónica, la edición infantil y juvenil va a depender si el ilustrador y el autor están en un nivel de igualdad, o se quiere privilegiar el texto, se quiere privilegiar las imágenes. Depende también el tipo de libro que se encargue. Entonces, nosotros para hablar de un contrato, en primer lugar tenemos que indicar el lugar y la fecha y quiénes son las partes contratantes. Si la parte contratante es una editorial, que es una persona jurídica, una fundación, tiene que estar representada por una persona física. Después, hay distintas cláusulas, distintos puntos dentro de ese contrato. Y algunas pueden serse, se identifica cuál es el tipo de contrato. ¿Es un contrato de licencia? ¿Es un contrato de cesión o venta? ¿Cuál es la obra objeto de ese contrato? Después, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de las dos partes? Entonces, supongamos, el autor tiene que entregar los originales en un determinado plazo y en una determinada forma, puede entregar el pendrive, o eso, todo eso se pacta, y tiene que garantizar que es el autor de esa obra, que no va a hacer una obra que compita,
y tiene que garantizarle también a la editorial que no comete plagio, cumple con las normas legales y que no va a violar un acuerdo de confidencialidad que se va a, con respecto a la relación que se va a entablar entre autor y editor. Después se establecen determinados tipos de corrección, cuál es el procedimiento, cuándo el autor lo tiene que entregar, cuánto tiempo tiene que devolver las correcciones que le hace la editorial, qué pasa si el autor no devuelve en ese plazo las correcciones hechas por la editorial. Entonces a veces se agrega que se consideran aprobadas, o se considera que el autor, si no responde en ese tiempo, es porque está de acuerdo. Después, el plazo, si es un contrato por plazo o por ediciones, ¿no? Dentro de qué territorio, cuál es la remuneración, si es un porcentaje, si es una suma única. Si es un porcentaje, entonces eso implica una obligación de rendición de cuentas por parte del editor, porque si el contrato fija como retribución un porcentaje de el precio a venta al público, el autor no tiene forma de saber cuántos ejemplares se venden y por lo tanto cuánto es el ingreso que va a tener por derecho de autor si no existe esa rendición de cuentas. ¿Cómo se va a comercializar? ¿De cuántos ejemplares va a costar la tirada? Autorización de uso de imágenes, ¿no? Para promoción. Todo lo que tenga que ver con reimpresiones o futuras ediciones. A veces, si bien el contrato por ahí se fija un término, algunas editoriales establecen como una especie de derecho de preferencia, por decirlo de alguna manera, que si surge alguna otra editorial interesada en reeditar ese libro, el autor primero va a hablar con la editorial para ver si la editorial puede ofrecer lo mismo y continuar, y el autor no moverse de esa editorial. Protección de la obra, en ese caso, si hay algún tipo de violación de los derechos de propiedad intelectual, acá autor y editor pueden actuar juntos para atacar a la persona que viola estos derechos de propiedad intelectual. Y por otro lado, si hay algún incumplimiento de este contrato, ¿no? Incumplimiento ya sea del autor o del editor, se fija cuáles son los tribunales competentes a los que tienen que ir las partes. Esto es un contrato comercial, así que se fija en general la competencia de los tribunales comerciales del lugar. Hablamos también en la clase de transmisión que en la ley de propiedad intelectual hay dos grandes categorías de contratos. El contrato llamado contrato de edición, que nosotros podemos decirle que es una licencia, que está previsto en los artículos 37 a 44, y acá tenemos que hacer un link. Contrato de edición, autorización de uso. Autorización de uso por un tiempo y un espacio. Y acá la titularidad queda en quien concede, en el autor, o en el que concede esa autorización de uso. En cambio, en la cesión total o venta, artículos 51 a 53 de la ley, se transmite la titularidad de la propiedad. Entonces, como el titular, el que compra pasa a ser titular, puede revender a su vez los derechos que adquirió. Entonces, acá tenemos en el artículo 37 que dice, habrá contrato de edición, y acá vemos el tema de las obligaciones y derechos. El autor, que es el titular el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor. Y el editor se obliga a reproducirla, difundirla y venderla. Porque nosotros vimos que
en unidades anteriores, que no tiene mucho sentido adquirir el derecho de reproducción si no es para vender esa obra. Entonces es como que viene todo en un paquete. Y aclara en el artículo siguiente que el autor conserva todos los derechos que no figuren en el contrato, salvo que en el contrato renuncia a alguno de esos derechos. Nosotros también vimos, ¿se acuerdan en el caso Bassi, que los autores no querían aparecer y entonces habían cedido todos sus derechos, habían cedido también su retribución como autores al Club de Amigos de la UNESCO. Y en ese fallo hablaba de la renuncia que era expresa y que no se presumía. Y después, el editor solo tiene los derechos vinculados a la impresión, difusión y venta, y tiene que respetar los derechos morales del autor. Entonces, a veces puede suceder que acá dice sin poder efectuar correcciones de imprenta. A veces puede suceder que el editor sugiere un título diferente al que planteó el autor. Y esto tiene que ver también con la visión que puede tener el editor de cómo una obra se para mejor o tiene más chances en el mercado. Entonces, si el autor está de acuerdo, se puede modificar el título de la obra. ¿Qué hace el editor? Entonces, el editor es el que asume el riesgo del negocio, y por eso va a seleccionar las obras que edita, ¿no? Y va a decidir, no puede modificar, ya dijimos, la integridad de la obra, salvo con acuerdo del autor, porque supongamos que en la corrección pudiera llegar a decir este párrafo no es claro, entonces, y sugiere alguna versión alternativa, puede suceder en las ediciones jurídicas, por ejemplo, y entonces se termina relaborando distintas alternativas y el autor termina aceptando una alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el editor? Decide sobre las características de la edición, si va a ser tapa dura, tapa blanda, el tamaño que va a tener el libro, cuál es la tipografía. Todo, tiene también las decisiones sobre los paratextos, cómo se va a diseñar la tapa, la contratapa, si va a incluir una biografía, si va a incluir un resumen de la obra, si va a incluir imágenes, lo va a tener que hablar con el autor. En general los epígrafes también están a cargo del editor. Acá tenemos un ejemplo de un contrato de edición entre la Fundación El Libro y el ganador del concurso que organiza la Fundación El Libro. Entonces, para este tipo de contratos de edición es fundamental tener en cuenta que existe antes lo que es como un pliego de condiciones para participar en ese concurso. Entonces las personas, los autores que participan de ese concurso se someten a las reglas que establece ese documento que va a después integrar este contrato de edición. Entonces, como ya dijimos, hay un lugar y una fecha, acá ven que dice para completar, y después se indican las partes que tienen que figurar, si es una persona jurídica, quién representa esa parte, con todos los datos de identificación. Entonces, el autor siempre tiene que garantizar que tiene los derechos intelectuales, que es titular de esos derechos intelectuales de esa obra, ¿no? Entonces, manifiestan que el autor es titular exclusivo de los derechos intelectuales de la obra, ganadora del primer premio del concurso, etc.
Y después se detallan los derechos del editor, los derechos que adquiere el editor. En este caso, edición, publicación en papel, distribución, difusión y venta en forma de libro. En este tipo de contrato en especial, fíjense que es solamente por el término de 1 año a partir de la firma del contrato. Y esto también está detallado en ese pliego, por decirlo de alguna manera, de condiciones que figura para poder participar de este concurso. Acá vemos un ejemplo de licencia. Esta licencia, ustedes si van a Monoblog van a encontrar distintos tipos de o postales, o cuadros, cuadernos, y van a encontrar este signo de copyright por Liniers licenciado a Monoblog. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un contrato entre Monoblog y Liniers. Liniers autorizó el uso de sus historietas o sus dibujos a Monoblog en todos estos tipos que se tienen que detallar perfecto, porque supongamos que dice postales, señaladores, y no dice, no sé, posters, entonces no puede Monoblog incluir los dibujos de Liniers en un póster. Tiene que detallar estrictamente qué va a hacer con esas historietas o dibujos. Entonces, este es un ejemplo de un contrato de licencia por un término determinado. Y tendría que decir, también no lo conocemos al contrato, pero dentro de qué ámbito territorial. ¿Cuáles son las obligaciones del autor? Entonces, el editor tiene que estar seguro que ese libro, que va a editar, el autor tiene los derechos de propiedad intelectual. Entonces podemos hablar de la garantía de titularidad. Y dice, declara expresamente y garantiza que tiene plena propiedad intelectual y disponibilidad jurídica de la obra. O sea que, ¿se acuerdan ustedes? Que nadie puede transmitir un derecho que no tiene. Entonces, y que no tiene contraídos compromisos, ni los contraerá, o acuerdos de ninguna especie que atenten contra los derechos que está cediendo en esta licencia a la Fundación El Libro. Y después tiene que garantizar que todo daño o todo reclamo que se derive de este contrato, se va a hacer cargo el autor y va a solucionarle de alguna manera los problemas de esos reclamos al editor. Y de esto se trata la garantía de indemnidad, que el autor responde ante cualquier reclamo y garantiza que esos reclamos no lo van a alcanzar al editor. Entonces, y después hace una garantía de exclusividad o de no competencia, que dice que no va a publicar una parte de la obra o una parte o una obra similar que compita con esta obra que está haciendo el contrato. De nuevo, otras formas de garantía de autoría, titularidad, autenticidad. Dentro de las formas de contratación está el tipo de lenguaje que eligen quienes hacen los contratos, ¿no? Entonces se pueden hacer contratos más formales o menos formales dentro del ámbito editorial. Entonces, de nuevo, acá el autor manifiesta ser el único titular de todos los derechos de explotación y que al hacerlo, dice que tiene plena capacidad para celebrar este contrato y que al hacer el contrato no infringe derechos de propiedad intelectual de nadie, ¿no? Y
que fíjense que acá le está garantizando que, en este caso, en este ejemplo de contrato, es una obra en coautoría, que distintos autores escribieron como si fueran capítulos de un libro colectivo, una obra colectiva. Y dice: el autor manifiesta que su colaboración no contiene citas ni transcripciones de otras obras protegidas, o en exceso de los límites autorizados por las leyes aplicables. Y acá de nuevo, la otra forma de formular la obligación de indemnidad es: el autor es el único responsable de los reclamos, demandas y oposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual de su colaboración. Obligaciones del editor: fundamentalmente el respeto a los derechos morales, ¿no? Y a ponerle en conocimiento del autor toda infracción a sus derechos morales. Y después, también el cumplimiento de las formalidades, ¿no? Registro, ICBN, depósito, todo eso son a cargo del editor. Más obligaciones del editor. Bueno, fijamos cuál es la contraprestación. Acá se fijó una regalía de un 10% del precio de venta al público del libro. Y fíjense que se aclara: sobre la totalidad de los ejemplares vendidos y cobrados. Entonces, en este caso se especifica que la rendición de cuentas se va a hacer en 2 informes sobre ventas. Acuérdense que el plazo de este contrato era de 1 año, entonces uno se hace a los 6 meses y el otro al finalizar el término del contrato. Esto también va a depender del tipo de negocio y del tipo de contrato, porque se tiene que tener en cuenta si se vende la obra en formato digital, en formato solo analógico, si se vende en el interior del país o en otros países. Entonces, a veces lo que hacen algunas editoriales es, por ejemplo, decir: bueno, yo voy a liquidar las regalías al autor a los 6 meses de vendida la obra. Esto, la verdad que hoy por hoy, con este contexto inflacionario, es un poco difícil para los autores, pero algunas editoriales lo hacen así. Después, dentro, el autor tendrá derecho a realizar la revisión, si quisiera, con una firma de auditoría, de las liquidaciones. Esto es una posibilidad que puede o no establecerse. Y después, ¿se acuerdan que hablamos del procedimiento de cómo se corrige una obra? La obra, depende del tipo de obra, puede tener corrección de estilo y corrección de concepto. Entonces, se establece en el contrato que, supongamos, el autor envía el original a la editorial, la editorial dispone de un tiempo para efectuar esa corrección de estilo y de concepto, o de estilo o de concepto, depende de cada obra, y entonces se establece cuál es el tiempo que tiene para revisar esa obra el autor y devolverle a la editorial con la conformidad o con alguna observación. Y este plazo tiene que seguir adelante para poder llegar a la publicación. Entonces se tiene que establecer qué pasa si el autor no devuelve la obra con sus observaciones en el término fijado, o qué pasa si la editorial no le manda al autor la obra con sus observaciones también en el término estipulado. Después, dijimos, ¿no? Tiene la obligación el editor de difundir la obra, porque es algo que también le conviene para poder venderla. Y puede contar con la colaboración del autor en esa difusión. Entonces decirle al autor, bueno, en el contrato,
que se compromete a firmar ejemplares en cada feria del libro en un día a determinar, ¿no? Puede ser. O que se va a presentar el libro en la, no sé si es un libro de Derecho, en la Facultad de Derecho, y entonces el autor tiene que ir, que tiene que sacarse las fotos, o tiene que participar de una entrevista que le hagan. Todo esto depende del tipo de obra, depende de la editorial, se tiene que establecer en el contrato. Entonces, con respecto al plazo, se puede establecer un plazo. Ahí recién Mónica les contaba que Coligüe muchas veces bueno, tiene como un modelo de contrato que fija el plazo mientras ¿cómo se llama? Todo que coincide con el plazo del el dominio privado. Entonces, que la Cámara Comercial les dijo, ¿no? ¿Se acuerdan con sobre todo Piñeiro? Que aunque era largo, no era un término ilegal, ¿no? Entonces, y que eso significaba un plazo. El plazo durante el dominio privado era un plazo fijado y específico, no era indeterminado, ¿no? Entonces, en este caso, en este modelo, se fija una duración de 5 años, dice, o si las ediciones convenidas se agotan, ¿no? Y se aclara cuándo se considera agotada esa edición, si el número de ejemplares sin vender es inferior al 5% del total de la edición, etcétera, etcétera. Todo esto va a depender de la cantidad de tirada, etcétera. Y acá, de nuevo, en el ejemplo que dimos de la Fundación El Libro, durante la vigencia del presente contrato, la Fundación podrá efectuar la cantidad de ediciones y reimpresiones que libremente decida. Con respecto a la corrección y también a la diagramación de la obra, ¿se acuerdan que dijimos que estas eran algunas de las facultades que tenía el editor? El editor queda facultado para revisar y controlar las pruebas de impresión, reservándose el derecho a realizar las correcciones ortográficas y gramaticales que considere necesarias. El editor remitirá a la autora los juegos de prueba de la obra destinados a la corrección del texto que la autora deberá devolver en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de su recepción. Una vez superado dicho plazo, el editor queda facultado para corregir sin responsabilidad alguna frente a la autora. Otra forma. El autor entregará los originales completos en soporte informático e impreso en papel bajo su firma, y en perfectas condiciones como para ser enviados a la imprenta, previa corrección de estilo y adaptación a las normas del editor, comprometiéndose a no realizar enmiendas, salvo casos especiales cuya aceptación quede librada en forma exclusiva al editor. El autor se compromete a corregir las pruebas de imprenta. Esta cláusula tiene como inconveniente que no se fija ningún plazo. Entonces, cuando se considera casos especiales, se compromete a corregir dentro de cuánto tiempo. Entonces, hay que tratar de ser lo más detallados posible. O a veces algunas editoriales son ambiguas deliberadamente. Y después, otra forma es, la editorial remitirá al autor los juegos de pruebas destinados a la corrección. El autor se compromete a devolver a la editorial en un plazo máximo de 15 días. Una vez superado dicho plazo, la editorial queda facultada para obtener dicha corrección sin responsabilidad frente al autor. Acá tenemos un modelo de contrato con un compilador. Cuando la editorial va a hacer un contrato con el compilador es porque ya tiene en mente lo que quiere hacer, ¿no?
Entonces, dice, el compilador cede al editor los derechos exclusivos de edición y detalla todos los derechos. Y fíjense que dice en la lengua, con la condición de que la misma se lleve a cabo en cualquier soporte y formato, cualquiera fuera la forma de reproducción, en cualquier idioma, pudiendo imprimir, reproducir, bla, bla, bla. A título meramente enunciativo, podrá explotar la obra en forma única o fraccionada, en fascículos o seriada, en cualquiera modalidades de reproducción, en forma de libro, y ahí aclara. Entonces, el compilador se hace cargo y dice que ya tiene la autorización de los autores. Y después se agrega esta obligación de no competir con la obra que está llevando a cabo. Durante la vigencia del presente contrato, el compilador se compromete a no publicar, colaborar o hacer publicar bajo su nombre propio o seudónimo ninguna obra similar o que pueda sustituir o competir con la que es objeto de este contrato. De nuevo, tipo de negocio, tipo de contrato. Acá nosotros tenemos en cuenta un contrato de un grupo editorial que tiene distintos sellos editoriales y que opera en distintos países. Entonces, se hacen distintos tipos de modelos y tienen estas cláusulas que agregan en los contratos y que dice, la editorial podrá editar la obra utilizando cualquiera de las editoriales integrantes del grupo empresario, a su solo criterio. Entonces esto le da mucha libertad a este grupo editorial para evaluar la conveniencia de usar una editorial o la otra, de acuerdo al catálogo, de acuerdo al tipo de obra, etc. Y agrega, más acá adelante, la editorial realizará su cometido en lengua castellana y en todos los países del mundo donde lo juzgue conveniente. ¿Qué tal, Y dice, la explotación comprende cualquier tipo de soporte y cualquiera de las modalidades de la edición y o reproducción a la fecha conocidas o que se creen en el futuro. Entonces deja abierta la puerta, ¿no? Acá vemos un contrato que puede ser para una edición jurídica. Esta edición jurídica tenemos a 2 directores y a distintos autores o coautores. Entonces, los directores se hacen un contrato con cada uno de los autores, y acá cuando dice el suscripto es uno de estos autores. Entonces, el autor redactará su exclusiva autoría los temas de la obra, un capítulo, supongamos, asignados a su responsabilidad según pautas e instructivos previamente recibidos en una extensión aproximada de 30 páginas, ¿no? Y fíjense que, de nuevo, el editor ya tiene en mente el tipo de obra. Acá se establecen cuál es la tirada, cuáles son los ejemplares fuera del comercio, y dice que cada autor recibirá para sí un ejemplar sin cargo, o sea, se le da como también parte de su retribución, un ejemplar sin cargo para que lo tenga o para que se lo quiere regalar. Y se establece este 10% sobre el precio de venta en firme, se va a dividir entre los distintos autores. Y se establece cómo se van a practicar las liquidaciones de los derechos de autor o la rendición de cuentas. Con el artículo 40 de la ley establece que el contrato deberá constar el número de ediciones y de ejemplares de cada una de ellas, y la retribución pecuniaria del autor o sus derechohabientes, considerándose siempre oneroso el contrato, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de formas de liquidar, ¿no? Entonces, acá esto es un ejemplo
en el que en un manual, fíjense que se divide ese 10% entre la cantidad de autores y a este autor le corresponde un 0,47% de ese 10%. Y a veces la liquidación se manda directamente un mail en el que se informa que se va a estar realizando la transferencia bancaria correspondiente a la liquidación de los derechos de autor por las ventas efectuadas en tal mes y el monto a percibir, etcétera, etcétera. Acá de nuevo podemos ver que el tipo de negocio incide en el tipo de contrato. Acá vemos, por ejemplo, ventas en formato papel, en ebook, en Argentina, en México, la edición bolsillo, y cómo la liquidación es distinta. Acá también vemos una liquidación de derechos de autor de 1933, que vemos que es de Gabriela Mistral, y los distintos localidades, ¿no?, de las distintas obras. Con respecto a la cesión total o venta, nosotros dijimos que estaban que está previsto esta otra categoría de contratos en los artículos 51 a 53 de la ley 11.723. Entonces, lo fundamental que tenemos que tener en cuenta que mientras el contrato de edición era una autorización de uso, acá se transmite la titularidad. Y acá tenemos que linkear con, al principio, la unidad 1, nosotros hablamos que propiedad intelectual era un derecho de propiedad especial. Y cuando hablamos de propiedad especial, decíamos que es un derecho de propiedad limitado en tiempo. Y que, a diferencia de lo que puede ser la propiedad sobre un auto o un departamento, en este caso es propiedad sobre derechos, ¿no? Entonces, es un derecho de propiedad especial. Entonces se transmite la titularidad siempre dentro del dominio privado. Entonces, al transmitirse la titularidad, el que adquiere esa titularidad puede revender esos derechos que adquiere. Entonces, ahí se acuerdan que vimos también uno de los casos en que había habido distintos tipos, se habían transferido distintos tipos de derechos, y que había habido una licencia, y de repente en esa cadena de contratos la licencia pasó a ser una venta, y lo que dijo el tribunal fue que nadie puede transmitir un derecho mejor del que tiene. Entonces, si yo hago un contrato de alquiler en un departamento, ese departamento no lo puedo vender. Entonces, hablamos que el autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total todos los derechos, pero también pueden fragmentar la propiedad intelectual por territorio y por tipo de derechos. Entonces pueden vender algunos de los derechos. Pero aunque venda todos los derechos que posee sobre su obra, el autor conserva los derechos morales, y los conserva o sea, el de paternidad, el de integridad, aún en el dominio público, aún cuando la obra esté en el dominio público. El artículo 53 exige la inscripción para oponibilidad a terceros, o sea, la inscripción en el registro como forma de dar a conocer la existencia de ese contrato a otras personas que no formaron parte de ese contrato. Ustedes se acuerdan que en el caso IMSA, ahí lo que el diseñador gráfico decía que todavía no se había registrado, y ahí lo que le dice el tribunal es que ese argumento lo podía invocar una persona que hubiera sido ajena
a la relación, pero no podía invocarla a él, que conocía cómo se manejaba la empresa de diseño, que había facturado para la empresa de diseño para esos trabajos que había hecho. Entonces, que no tenía buena fe. Y con respecto al artículo 54, tenemos que tener siempre presente que la enajenación no lleva implícito el derecho de reproducción, porque no es lo mismo ejemplar o copia que obra, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando dijimos que cuando yo compro un libro en papel, paso a ser propietaria de ese ejemplar? No soy propietaria de la obra, soy propietaria del ejemplar, y con ese ejemplar yo puedo hacer lo que quiera, si quiero regalarlo, si quiero revenderlo, si quiero escribirlo, etc. De nuevo, garantías. El autor declara ser el único y exclusivo propietario de los derechos de autor. Y después, de nuevo, insiste, en su carácter exclusivo, cede en forma total, definitiva e irrevocable los derechos de explotación, y ahí se detallan, y para que no quede duda, se aclara que es en los términos del artículo 51 de la ley 11.723. Y después se establece, fíjense que acá no se establece un porcentaje, sino se establece una suma única por todo concepto, ¿no? De 5.200 pesos. Esto habría que ver de qué fecha es, ¿no? Después, el autor cede a la editorial todos los derechos de reproducción, de transformación, de comunicación pública, de distribución y venta de la obra, tanto en forma de libro impreso en cualquiera de las modalidades, como en cualquier otra forma y soporte. Intranet, así como otras que puedan surgir en el futuro. Fíjense que siempre se deja abierta la posibilidad, a pesar de que la ley nuestra no define lo que debe entenderse por obra, siempre deja abierta la posibilidad de lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, todos los derechos, acá la cesión es total. El autor acepta expresamente que no puede autorizar ninguna otra edición de la obra en español en ninguna otra parte del mundo, ni en ninguna otra forma ni modalidad durante la duración de este contrato. Lo cual es evidente si hizo la cesión total, pero es preferible aclarar, aunque sea lo evidente, para que no quede ningún tipo de duda, ¿no? Y la obligación de no competencia, la editorial bueno, que no puede autorizar ninguna otra edición, ni hacer tampoco, yo diría, para no competir, otra obra similar o que compita. Y la editorial podrá transmitir a otro los derechos porque, como los compró, pasa a ser titular. De nuevo, garantías de autoría, titularidad, autenticidad. El autor, que es el único titular, no infringe los derechos de propiedad, la colaboración no contiene citas ni transcripciones, etc. Con respecto al ilustrador, en este caso, fíjense que otorga a Eudeva por el plazo total de duración de los derechos de ilustrador, los derechos exclusivos de edición, y acá se fija un pago único, una retribución de un pago único, ¿no? Con respecto al traductor, Mónica habló que en general en las traducciones se suponía que había una cesión o venta de derechos, ¿no? De nuevo, el editor ya tiene en mente cuál es la obra que quiere hacer. Y fíjense que acá también se fija un pago total de una determinada cantidad de dinero como remuneración.
y dice, el editor puede explotar la obra en forma única o fraccionada, en fascículos o seriada, en cualquier modalidad de reproducción, en forma de libro, tales como tapadura, etcétera, etcétera. Con respecto a la locación de servicios, ¿qué es una locación de servicios? Es un contrato por el cual una persona se obliga a realizar una obra intelectual para otra, que es el comitente, a cambio de una retribución. Como dijo Mónica al empezar la clase, eso que el autor va con su manuscrito a una editorial y empieza a recorrer editoriales para ver quién lo quiere publicar, cada vez se da menos, se da cada vez más esto de las obras por encargo, que supone que la editorial realiza algún estudio que tiene que ver con las necesidades del mercado y a las que quiere dar respuesta, ¿no? Entonces, y ahí diseña una obra que va a encargar a un determinado autor. Entonces, esa obra por encargo puede ser con un ilustrador, el editor encomienda al ilustrador y acepta llevar adelante la realización de 2 ilustraciones para la adaptación a lectura fácil de la obra tal de este autor, ¿no? Entonces acá lo importante es prever qué pasa si yo encargo 2 ilustraciones y esas ilustraciones no me gustan. Entonces yo tengo que prever todo lo que puede pasar en un contrato. Entonces yo le puedo encargar 4 para elegir 2, o le puedo encargar 2 y decirle que tendrán que ser aprobadas por el editor, porque las puedo rechazar porque o no tienen una buena definición o porque no me terminan de convencer por alguna razón. Pero todo eso tiene que quedar claro. Y fíjense que acá en la parte de derechos y obligaciones de las partes, dice, el presente contrato no constituye de manera alguna relación laboral, ni de dependencia, ni de sociedad entre las partes, limitándose cada una al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Entonces, esta es la clave. Obra por encargo, el editor encomienda al ilustrador y acepta llevar a cabo una determinada tarea, ¿no? Entonces, fíjense, el editor podrá variar la cantidad de ilustraciones pactadas, lo que implicará el cambio de contraprestación que corresponde. Entonces, todo esto se tiene que dejar bien claro en el contrato, porque toda ambigüedad puede ser interpretada de distinta forma por las partes. Acá tenemos otro ejemplo de una obra por encargo. En este caso es entre una universidad y un profesor, que le encarga a ese profesor la elaboración de un determinado contenido para un curso. Y acá establece como retribución total por todo concepto una determinada suma. Y acá, como dijo Mónica, lo conveniente es aclarar que el autor, por esta retribución, está cediendo sus derechos intelectuales a la universidad, ¿no? Entonces, los derechos y obligaciones del contratado serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente, no tendrá derecho a recibir de la universidad ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los convenidos en el presente. Y se deja establecido que este contrato es con ese profesor específicamente, eso significa intuitive personae, porque lo que queda expresamente prohibida es la cesión total o parcial de este contrato, ¿no? Tiene en cuenta que es un especialista. Con respecto a las colecciones, nosotros también hablamos de que la edición, o puede suceder que una persona vaya a la editorial
por lo que fuera, porque tiene contacto en el editorial, uy, se me ocurrió una colección, ¿por qué no hacemos una colección que sea lectores, en el caso de Ampersand, ¿no? Entonces dice, bueno, podemos, y piensa, ¿cómo abordamos la lectura? Bueno, se me ocurren de estos 4 autores, entonces hace un contrato la editorial con el editor en el que se especifica cuáles son las obligaciones que tiene el director de esa colección para llevar adelante esa colección y cómo va a ser la relación con cada uno de los autores de los distintos títulos que integre la colección. Porque esa colección puede lanzar 4 títulos el primer año y tener previstos otros 3 títulos para el año siguiente. Entonces, todo eso tiene que formar parte del contrato que la editorial haga con el director de colección, que será diferente de los que se haga con cada uno de los autores de los títulos que formen parte de esa colección. Después, distintos tipos de autorizaciones, autorización de uso de imagen, esto lo vimos en derecho de imagen, declaro que autorizo a alguien, ahí pongo a que utilice total o parcialmente mi imagen, mi voz, etc. Y siempre es conveniente que esto quede escrito. Y que dice que autorizo a que me saquen una foto o que me graben mi voz y que después esa foto que sacaron o esa grabación la usen. Tengo que diferenciar la captación de la utilización de la imagen. Y siempre es conveniente tener esa autorización por escrito. Después tenemos distintos tipos de autorizaciones. Por ejemplo, puede ser el uso de material periodístico o artístico. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires, lugar y fecha, ¿no? 31 de mayo de 2022, fulana, alguien, autoriza a otro alguien a publicar, difundir, reproducir o ampliar en cualquier formato y soporte analógico digital en es el diario La Nación, el diario Página 12, en ámbito, no sé, en cualquier tipo de diario, en un portal de noticias, en la sección, no sé, sociedad, novedades, literatura, y podemos indicar también la página, la entrevista, el reportaje realizado en forma telefónica, fulano de tal, el día tal, etc. ¿no? Entonces, en este caso pusimos 2 ejemplos. En uno es, a cambio de esta autorización, la persona que autoriza a usar esa entrevista o ese material periodístico recibe una contraprestación determinada. Y por el otro lado, es el caso que podría ser, por ejemplo, una autorización de la de Moisés, ¿se acuerdan? Por la presente autorizo a publicar a título gratuito las fotografías, ahí detallo las fotografías, las que podrán ser digitalizadas, mejoradas, adaptadas para su publicación, siempre que los cambios no sean sustanciales, reproducidas, comunicadas al público, descargadas en línea, transmitidas, difundidas y almacenadas en servidores, en forma completa o parcial, a través del sitio web o mediante cualquier otro medio de soporte. Entonces esto es más o menos el esquema básico de las autorizaciones. Y bueno, ahora vemos comentarios y preguntas. Yo tengo una consulta. Sí. Porque tengo la duda, ayer en prácticos también vimos, y no me queda claro en el caso, por ejemplo, de los libros que son adaptados a películas o a series. Ahí, ¿qué contrato se haría? Bueno, porque ahí, hablamos de lo de locación, pero no entiendo cómo funcionaría. no, ahí hay un derecho de transformación.
¿Y qué se hace como un contrato que se autoriza solo ese derecho? No, vos tenés que, vos tenés en cuenta que, por ejemplo, si vos como editor querés publicar una obra en formato digital, tenés que, el contrato tiene que ser reproducción y transformación para adaptar todos los cambios que requiere pasar una obra del formato analógico al digital. Entonces vas a tener que hacer también un contrato en el que diga que adquirís el derecho de transformación, y en este caso, si vos vas a comprar, porque si vas a hacer una película, vas a comprar y no hacer un contrato de licencia. Entonces, vos compras los derechos de una obra para transformarla en una película. Entonces, eso vos después vas a contratar al guionista para que adapte el título o el libro ¿cómo se llama? A una película, a cine, a una obra cinematográfica. Vas a hacer otro contrato con un, ¿cómo se llama? Con un musicalizador, vas a hacer otro contrato para efectos especiales y así, para formar la obra cinematográfica, que es una obra que tiene incluidas varias obras, ¿no? Bien. O sea que, ¿qué sería? Que en el contrato de cesión se aclara que es para una adaptación o para una transformación, en ese caso. Exacto, exacto. Bien, claro. Gracias. Perdón, Carmen, agrego un comentario nada más. En Sí, el caso de la obra audiovisual, como dijo Carmen, el ejercicio del derecho es una adaptación y genera una obra derivada. Pero en el caso de la obra cinematográfica o la obra audiovisual, por una definición que viene del Convenio de Berna y demás, no se la considera obra derivada. La obra cinematográfica es una obra primigenia, pese a los aportes originales, mediante la cual surge la obra, como podría ser el guión, que es la adaptación o no de una obra literaria preexistente. Pero toda esa cadena de contratos para llegar a una obra, en el caso cinematográfica, todos esos titulares ceden los derechos a favor del productor, si no, no hay cine. Son cadenas de contratos. Y hay una cesión para ese derecho, digamos, nada más. No es que el autor pierda la obra, lo que hace es ceder el derecho de adaptación para el guión de la película tal o cual. No, perdón, para terminar. Cuando uno va, por ejemplo, en Argentores, acá en la Argentina, están todos los modelos de contratos de cesión porque forma parte de los usos y costumbres de la industria, en realidad de todo el mundo, pero acá lo hace se hace a través de la gestión colectiva. Carmen, no sé si querés hacer un corte, un pequeño descanso o querés que terminemos y sigamos la clase próxima. Acá hay dos consultas, Mónica. Una dice si la entrevista fuese hecha por la persona que la transcribe para la publicación de la revista y esta persona es parte del personal, ¿es necesaria la autorización o la autorización es del entrevistado? Ambas cosas. El entrevistado, primero, cuando se hace una entrevista hay que pedirle la autorización para publicarla o lo que vaya, si es se va a difundir por algún medio audiovisual o lo que sea, si se va a publicar de algún modo, el entrevistado tiene que saber y autorizarlo. Ahora, el empleado, cuando es de un periodista, supongamos, depende del contrato que tenga con el dueño del medio, porque lo que dice la ley nuestra, que en el caso de publicaciones periódicas, a los cuales se equiparan los medios audiovisuales, blogs, sitios web y demás, hay una presunción de titularidad a favor del propietario del medio. Ahora, cuando el entrevistador por ahí es un periodista de renombre, suelen tener contratos que le confieren una titularidad a ese periodista o ese autor. Pero si no hay ningún contrato, la presunción de titularidad es a favor del propietario del medio.
Después hay uno de un audiolibro, a ver. Antes está esta de, ¿debería estar presente un abogado o alguna persona parecida para hacer el contrato, o solo se necesita al editor y al autor? Bueno, no es obligatorio la presencia del abogado. Los abogados tenemos representación obligatoria en causas judiciales por nuestra ley de colegiación, por el Código Procesal y demás. Pero para el contrato en sí no es necesario. ¿Es recomendado? Sí, es recomendado que lo vea un abogado, pero no es necesario, digamos, ¿no? Y ahí dice, en un audiolibro sería similar a una película. Primero se tiene que realizar un contrato de cesión con el autor titular de la obra primigenia. Con el audiolibro no es equiparable a la obra audiovisual. Sí es una obra en colaboración. El audiolibro requiere obviamente una adaptación, pero después lo que hay son contratos de intérpretes, porque tiene que ser un actor o un locutor profesional para que haga la parte del audio. Esa obra es como un podcast, digamos, una obra, digamos, compuesta, es una obra en colaboración, pero no se equipara a la obra audiovisual. Y sí, los contratos, puede haber un contrato de cesión, normalmente hay un contrato de cesión, pero podría haber una licencia. Los que yo vi son contratos de cesión, digamos, se lo contrata, recuerden que acá no hay un derecho de autor, hay un derecho de intérprete del locutor o del actor que hace la parte, el que lee el texto. Y eso se fija, es más parecido a una producción fonográfica que una producción audiovisual. Acá no hay producción audiovisual. Si hubiese un video es una cosa, pero el audiolibro es una producción fonográfica. Está fijado en un soporte como si fuese música. Y sí tiene que haber un derecho, por supuesto, de una adaptación, es una obra derivada, porque no es alguien que está interpretando el texto. Digamos, el texto literario, ¿no? Entonces, tiene una autorización. Normalmente lo que hace es que el editor que decide hacer un audiolibro contrata a todos los que conforman, los elementos que conforman lo necesario para hacer la obra. Pero una parte muy importante es el intérprete, porque si no es un actor o un locutor, no va a tener la gracia o el atractivo de un audiolibro, digamos, te tiene que seducir, te tiene que gustar, encantar. No es que cualquiera lo pueda leer y ya es un audiolibro. La realidad es que un audiolibro profesional requiere la contratación de un intérprete. Después todo lo demás, bueno, distribución, etcétera, como cualquier obra protegida por el derecho de autor, ¿no? Ahí hay otra consulta. Si publico en una página una canción que no es mía, ¿con la autorización del intérprete alcanza o es necesaria la del letrista y de la pista? Bueno, del intérprete no, digamos, siempre del autor, porque un autor puede autorizar la interpretación a distintos intérpretes. Recuerden las características de una obra derivada. El titular de la obra derivada, supongamos el traductor, el intérprete, etc., en realidad la interpretación no es obra, la interpretación es una prestación, no es obra. ¿Por qué? Porque el intérprete no es autor. La obra requiere de un autor, de una creación original en el campo literario o artístico. El intérprete, el artista intérprete, que puede ser intérprete o ejecutante, como la palabra lo dice, es un intérprete titular de un derecho conexo. El único derecho exclusivo que tiene un artista intérprete o ejecutante es el de la fijación de su interpretación o ejecución. Una vez que ha sido fijada, con su voluntad, con su consentimiento, luego el propietario del soporte, normalmente el productor fonográfico, es el propietario. No quiere decir que ese músico o ese actor no cobren, lo que van a cobrar es una remuneración equitativa, es decir, ellos no pueden negociar y lo van a cobrar a través de las entidades de gestión colectiva. En el caso de la Argentina, SAGAI para los actores,
CAPIF para los productores fonográficos, ADI para los músicos. ADI CAPIF, bueno, es la que recauda para ambos, el productor fonográfico y el músico, y el intérprete musical. Al que hay que pedir la autorización es al autor o compositor de la obra musical, siempre que esa obra esté en el dominio público, y ese autor o compositor musical puede autorizar a varios intérpretes, pueden ser muchos los intérpretes que interpreten la misma obra, pero el que tiene que conferir la autorización es el autor de la obra, no los intérpretes. Los intérpretes ya no prestan autorización, una vez que, insisto, haya sido fijada con su autorización. Se utiliza esas obras y se paga a las entidades de intérpretes, acá y en todo el mundo. Hay otra pregunta que dice, si tengo que adaptar una obra para otro público, ¿tengo que hacer un contrato de derecho de transformación? Bueno, ahí no sé, cuando dice a otro tipo de público, ¿en qué podría variar? Digamos, si es por territorio, si otro tipo de público se refiere que yo tengo una autorización que se limitaba a la Argentina y quiero que la obra se distribuya, se comunique en España, por ejemplo, y yo tengo un derecho de alcance territorial, un contrato de alcance territorial, voy a necesitar los derechos para la otra jurisdicción. No sabemos, eso depende del tipo de contrato. El público en sí mismo no debería alterar el contrato, el tipo de público. Distinto es en Internet, porque en Internet, acuérdense el caso Svensson y otros posteriores, donde ahí el tribunal analiza si hay un público ampliado o no. Si yo utilizo un link, por dar un ejemplo, con la obra sin ninguna alteración, sin un uso comercial, si yo cliqueo el link y me lleva a la publicación original, ahí no hay un público ampliado, no hay otro público. ¿Qué se refiere a otro público? A que no tengo que pagar más regalías ni pedir más autorización, porque está incluido en el público considerado en la versión original de ese acto de comunicación pública. Ahora, no me acuerdo si vimos acá en esta materia, pero hay un caso de un fotógrafo que saca una fotografía y la publica en un sitio web de turismo, que era sin fines de lucro, y luego se utiliza en un sitio web de un colegio por una alumna para hacer un trabajo práctico. Y ahí el Tribunal Europeo entendió que sí había un público distinto y que ahí sí se requería de una nueva autorización, porque era un uso distinto del autorizado o previsto originalmente. Así que el tema del público tiene relevancia en Internet para el derecho de comunicación pública, o más precisamente el de puesta a disposición. Depende en qué sitio web y el contrato inicial, pero si yo lo saco de ese contexto de la publicación que preveía el contrato original, ahí sí hay un nuevo público o un público ampliado. Quiere decir que ahí público se refiere al alcance de la autorización. Necesito una nueva autorización que incluya este nuevo público. Aunque no haya, es decir, entiendan que esto no es que haya más público o menos público, es que ese público tiene que ver con el concepto de comunicación pública, de esa puesta a disposición del público. Bueno, no sé si, me parece que Carmen lo explicó bien, pero el derecho de autor es un derecho territorial, por lo tanto permite la fragmentación de los derechos por territorio y por derechos, es decir, cuando en un contrato se dice que yo cedo todos los derechos o autorizo todos los derechos, por un principio de independencia de los derechos, no cedí ni autoricé nada. Es decir, el editor o el productor no obtuvo ningún derecho. Hay que describir cuáles son los derechos objeto de ese contrato, que es lo que vimos en la unidad de contenido. Por eso nos detenemos y la unidad de contenido la damos en más clases, o es un poco más extensa, porque es el contenido del derecho de autor va a ser el objeto de los contratos vinculados con la edición. Entonces, esos derechos se pueden, en el caso de Internet, un contrato de edición en un entorno digital va a requerir la totalidad de los derechos de contenido económico,
porque los van a necesitar a todos, a las 3 categorías. El de reproducción, incluida la distribución en línea, el del artículo 6 del WST, es decir, esa puesta a disposición del original o copia mediante la venta, aunque el modelo de negocio sea de streaming y no sea de descarga, no importa, pero ustedes en el contrato no pueden correr el riesgo de que cuando intenten comercializar ese contenido en línea, no cuenten con todos los derechos, porque la plataforma les va a decir, si usted no tiene todos los derechos, yo no lo comercializo. Caso a Amazon, bueno, y otras. Entonces van a necesitar el de reproducción, incluido todos los demás, sobre todo el de la distribución en línea. Van a necesitar sí o sí el de comunicación pública, incluida la puesta a disposición del público, porque en el caso de los ebook, en el modelo no como sinónimo de un libro en un formato digital, sino el ebook, el que está con una licencia en un dispositivo propietario, como el Sony Reader o el de Amazon, ¿me entienden? Ahí lo que hay no es una venta del libro, es un servicio de puesta a disposición, entonces necesitan el derecho de comunicación pública, incluido el de puesta a disposición en línea, sí o sí. Y además van a necesitar el de transformación, porque los formatos, ya sea de EPUB, que sería el más sencillo, de una edición digital, o cualquier utilización que necesiten, que implique un cambio de formato, de lenguajes, van a necesitar el ejercicio del derecho de transformación. Entonces, para cualquier versión que va a ser comercializada en el entorno digital, van a necesitar la totalidad de los derechos económicos. Recuerden que los derechos morales no están disponibles contractualmente. Ahora, si va a haber adaptaciones, van a necesitar que el autor les autorice que cualquier cambio que realicen en la producción del contenido no va a implicar violación del derecho moral de integridad, para prevenir cualquier incidente. Recuerden lo que les explicó Carmen del alcance, las correcciones de estilo y demás. Acá vamos un poco más allá, porque va a requerir a veces adaptaciones para un entorno tecnológico, o medios o formas de acceso distintas. Entonces ahí el editor a veces necesita contar con determinadas herramientas y necesita disponer de ese derecho de transformación en un sentido amplio. Y después lo último, sí, de modo genérico, es que en Internet no hay fronteras. Entonces acá no pueden, se podría, en algunos casos hay filtros con limitaciones geográficas, pero en términos generales los contratos en Internet son para un ámbito mundial. Lo que se acostumbra es que esos derechos, en lugar de extender una licencia exclusiva, en Internet se estila más licencias no exclusivas, porque estamos tratando de contratos a nivel mundial y no le podemos establecer una exclusividad porque limitamos los derechos del autor en forma a veces abusiva. Entonces, son licencias no exclusivas y le dejan al autor la posibilidad de que explote esa obra en otros formatos, de otra manera. Lo que sí pueden poner, que creo que en algún momento Carmen se los mencionó, alguna cláusula o de indemnidad o de restricción o de limitación, es decir, podés hacer todo menos esto, es decir, donde no haya una competencia directa con el producto que el editor está comercializando en Internet, pero el autor podría reservarse todos los otros usos u otras aplicaciones. Bueno, no sé, Carmen, si querés que cortemos acá y que terminemos la clase que viene, que hagamos un descanso y retomemos, que vos sos la dueña de la clase y vos decidís. Ahí queda una última consulta, podemos terminar con esa consulta y seguimos la clase que viene. Me parece muy bien. Es, si quiero adaptar una obra con Creative Commons no derivada, ¿puedo hacerlo si tengo permiso del autor y celebro un contrato con él? Bueno, ahí recuerden que las licencias Creative Commons hay 6 versiones. Hay 4 que permiten adaptaciones y 2 que no permiten adaptaciones. Una
es más abierta, otra es completamente cerrada, de la más abierta de todas, que es la primera, a la más cerrada, que es la última. Depende del tipo de licencia de Creative Commons. Pero en principio, casi todas, o en su mayoría, permiten las adaptaciones. Lo único que siempre van a requerir es el derecho de paternidad o de atribución. Es decir, siempre se reconoce quién es el autor, y si es una obra derivada y tiene distintas transformaciones, va a requerir que se mencionen todas, digamos, todos los que han intervenido en esa obra. No, el permiso del autor acá no se requiere, porque la licencia Creative Commons es una licencia obligatoria. Lo único que se le permite al autor es elegir cuál de esas opciones va a elegir. Una vez que adoptó publicar mediante una licencia Creative Commons, la característica de esta licencia es el principio de irreversibilidad. Una vez que yo lo pongo a disposición mediante una licencia Creative Commons, ya no puedo cambiarlo. Ya está disponible, porque justamente lo que hace es facilitar el acceso, la distribución, y bueno, ya les digo, en la mayoría la posibilidad de generar adaptaciones, obras derivadas, etc. Fíjense en los términos y condiciones de cada una de esos modelos de licencias Creative Commons que fija el alcance del contrato, pero todas tienen ese rasgo de irreversibilidad. Bueno, Carmen, entonces, y a todos, si no hay más preguntas, yo creo que está bien porque es demasiado contenido para un solo día. Retomamos el martes próximo y concluimos el taller de contrato. Yo quiero agradecer muy especialmente a la doctora de Cuco, que se ha esforzado, nos ha dado una clase magistral, nos ha dejado el material didáctico para compartir, y bueno, grabamos la clase, así que también la vamos a poner a disposición. Bueno, yo después mando el PDF, Mónica, o lo subimos. Yo creo que como tiene demasiadas imágenes va a ser un poco pesado, así que vamos a tener que compartir el link. Bueno, cómo no, buscaremos la forma ahí de tornarlo accesible para los alumnos. Bueno, muy bien, entonces nos despedimos hasta la próxima clase. Que terminen bien la semana y nos vemos el martes próximo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias a vos, Mónica. Chao, chao. Chau, chau. Profe, nos vemos en la próxima clase.